Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una enorme bendición, un gran privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando la escritura ubicada en el Salmo número 73. Vamos a partir del versículo número 15 y vamos a recorrer hasta el versículo número 28. Es una porción de la escritura muy hermosa, llena de principios de parte de Dios para nuestras vidas. Y el tiempo con Dios de hoy lo titula de la siguiente manera: acércate a Dios, acércate a Dios. Creo que uno de los mayores errores que nosotros podemos cometer en nuestra vida es el de ir apartándonos paulatinamente de la presencia de nuestro Dios. Muchas veces tenemos una visión equivocada de las circunstancias que estamos pasando, muchas veces nos llenamos de amargura, permitimos que la envidia o algún tipo de actitud en nuestra alma y en nuestro corazón estorben precisamente nuestra relación con Dios, y sin darnos cuenta comenzamos a alejarnos de Dios, comenzamos a dejar de leer nuestra Biblia, comenzamos a dejar de orar, comenzamos a dejar de congregarnos, comenzamos a dejar de servir a Dios en algún ministerio. Y entonces, cuando nos damos cuenta, estamos completamente apartados de la gracia de nuestro Dios, de su presencia, y comenzamos a llenarnos de resentimientos, de amarguras y de actitudes que no le agradan al Señor. El salmista Asaf aparentemente está pasando por un momento de dificultad, por un momento difícil, y entonces él nos comparte en este precioso salmo cómo él se está sintiendo. Pero creo que podemos nosotros rescatar por lo menos tres enseñanzas que tienen que ver con esto, precisamente con acercarnos a Dios. Acércate a Dios. Tres enseñanzas. La primera de ellas podemos rescatarla a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 20. Nosotros le hemos puesto de la siguiente manera: acercarnos a Dios, número uno, cambia nuestra perspectiva de la vida. Cambia nuestra perspectiva. Fíjate cómo dice la escritura a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 20, y te voy a leer en la versión Dios habla hoy. Dice así: si yo hubiera pensado como ellos, habría traicionado a tus hijos. Traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí a dónde van ellos a parar. Los has puesto en lugar resbaladizo y los empujas a la ruina. En un momento quedarán destruidos, el miedo acabará con ellos. Cuando tú, Señor, te levantes, como cuando uno despierta de un sueño, despreciarás su falsa apariencia. Yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor. Y aquí Asaf nos está abriendo su corazón. Asaf nos está mostrando cómo él se estaba sintiendo cuando de repente comenzó a compararse con aquellas personas impías, con aquellas personas desobedientes a Dios, que a pesar de su desobediencia y a pesar de su maldad, estaban siendo prosperados, se miraban muy vigorosos, se miraban que tenían la vida por delante. Y en medio de todo esto, entonces Asaf, el salmista, de alguna manera se siente como triste, como desilusionado de que las circunstancias que él está pasando, pues precisamente le hacen a él sentirse como frustrado. Y decía él en los versículos del día de ayer, dice: casi por poco tropieza mi vida cuando comencé a enfocarme en estas circunstancias. Creo que nosotros deberíamos aprender, ¿verdad?, acerca de que no debemos apartarnos del Señor, sino más bien acercarnos al Señor. Creo que cuando pasamos por momentos difíciles, a veces no logramos entender lo que nos está sucediendo, no logramos comprender la realidad de la vida. Y como dice el versículo número 16, traté de comprender esto, pero me fue muy difícil. Querido hermano, no intentes, no trates de alguna manera de razonar tus circunstancias. A veces
A veces no podemos razonar lo que nos está pasando. A veces lo único que tenemos que hacer es aprender a confiar en Dios en medio de las dificultades que tenemos enfrente. Sabes, cada etapa de la vida, cada momento que estamos viviendo es parte del propósito eterno que Dios tiene para nuestras vidas. Y si vamos a pasar por momentos de dificultad, por momentos de crisis, bueno, vamos a aprender a confiar en el Señor para que entonces su propósito eterno en nosotros logre cumplirse de la manera correcta. Lo que hace Dios es que nos ayuda, nos va redirigiendo y nos va sosteniendo. Bueno, hay una segunda enseñanza que yo puedo rescatar a partir del versículo número 21 al versículo número 27. Le pusimos de la siguiente manera. Número 2, acercarnos a Dios nos ayuda a fortalecernos. Acercarnos a Dios nos ayuda a fortalecer nuestra vida. Y sabes, le podríamos poner entre paréntesis, aún en medio de nuestras debilidades. Dice el versículo número 21, dice, yo estuve lleno de amargura y en mi corazón sentía dolor. Aquí hay algo interesante. El salmista reconoce que el compararse con otros lo llenó de amargura, lo llenó de tristeza, lo llenó de dolor en el alma. La versión Reina Valera dice, y en mi corazón sentía punzadas. Había algo que le dolía, algo que le incomodaba, algo que no lo dejaba tranquilo al salmista Asaf cuando él observaba estas situaciones. Querido hermano, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestra vulnerabilidad, lo mejor que podemos hacer es acercarnos al Señor. Venir confiadamente, sabiendo que Dios está con nosotros. Creo que el salmista en este versículo que nos relata en el versículo número 17, dice, solo cuando entré en el santuario de Dios, comprendí. ¿Sabes? Necesitamos acercarnos a Dios, necesitamos congregarnos, necesitamos asistir a la iglesia, necesitamos entrar en adoración a nuestro Dios para lograr comprender muchas cosas que a veces no comprendemos. Es importante entonces que de alguna forma nosotros nos fortalezcamos en el Señor, porque si no, vamos a dar lugar a la amargura, vamos a dar lugar a la necedad, vamos a dar lugar al resentimiento. El versículo número 21 puntualmente dice así, versículo número 22, perdón, dice, porque era un necio que no entendía, era ante ti igual que una bestia. El salmista dice, era yo necio, era yo torpe, era yo testarudo, no entendía razones, estaba yo metido en mi obstinación. Y sabes, creo que muchas veces nos pasa algo semejante a nosotros. Pasamos por la vida, tenemos situaciones complicadas, pasamos por enfermedades, pasamos por momentos de crisis financieras, por momentos de crisis en la familia, y a veces nosotros no entendemos las razones y queremos que Dios de alguna manera nos explique y que podamos entender, pero hay cosas que no las vamos a poder comprender. Solamente nos queda afirmarnos en Dios y reconocer que Él es el que nos sostiene. Dice el versículo número 23, sin embargo, siempre he estado contigo, me has tomado de la mano derecha. Esto me emociona, ¿sabes? Saber que en medio de nuestra situación, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra confusión, es Dios el que nos sostiene. El salmista reconoce que él ha soltado a Dios, él se ha apartado de Dios, él está a punto de tirar la toalla, pero es Dios el que lo sigue sosteniendo. Querido hermano y querida hermana, yo anhelo que la mano de Dios todavía te esté sosteniendo en este momento. Que si en tu brazo, en tu mano ya no tienes fuerza para seguir adelante, que sea Dios el que te esté sosteniendo para que tú puedas seguir adelante, para que tú puedas ser guiado, como dice el versículo número 24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Necesitamos afirmarnos en el Señor y reconocer que solamente Dios es nuestra fortaleza. Sabes, hay un versículo extraordinario que yo creo que es hermoso, es el versículo número 26. Te lo leo, dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Este versículo número 26 antecede, o más bien precede al versículo número 25, que probablemente tú ya has escuchado en algún momento. Dice el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. El salmista, ya que reconoce su vulnerabilidad,
que reconoce su error, dice, Señor, en realidad, ¿sabes qué? Yo ya no deseo nada más, solamente te deseo a ti. Y querido hermano y querida hermana, que esa sea nuestra oración, que de alguna manera nosotros nos demos cuenta que la verdadera razón de la vida, el verdadero propósito de la vida es poder descansar en nuestro Dios, poder anhelar su presencia, poder vivir cada día de nuestra vida respirando el aire de la fe, sabiendo que tenemos un Dios maravilloso. Y esto me lleva a la última enseñanza que yo quiero dejar en tu corazón. Número 3, acercarnos a Dios nos llena de esperanza. Acercarnos a Dios nos llena de esperanza. Versículo 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová el Señor mi esperanza para contar, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y el salmista dice, ¿sabes qué, Señor? Mi esperanza eres tú. Al final de mi historia, lo que suceda, lo que me pase, está en tus manos y tú tienes el cuidado amoroso para mi vida en cada una de estas circunstancias. ¿Sabes? Depositar tu confianza en Dios, depositarte confiadamente en esa vida llena de fe delante del Señor. Número 1, te renueva, te permite que tú puedas ver la vida con otros ojos. Número 2, pues como dice aquí, te llena de esperanza. Y número 3, de alguna manera te permite ir avanzando en cada momento de tu historia sabiendo que no estás solo, que Dios en su gran amor te tiene tomado de la mano y sabes qué hermoso es que Él no te va a soltar. Que aunque tú ya no tengas fuerzas para seguir adelante, que aunque tú ya quieras abrir la mano y soltarte e irte hacia el vacío de la oscuridad de la vida, Dios te sigue sosteniendo, te sigue agarrando y te sigue llevando hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a acercarnos a Dios. 3 enseñanzas entonces que aprendimos el día de hoy. Acercarnos a Dios, número 1, cambia nuestra perspectiva. Número 2, nos fortalece. Y número 3, nos llena de esperanza. Quiero animarte a que nos pongas un pequeño comentario acerca de cómo vas en tu historia y en tu vida. Cómo de alguna manera este salmo se refleja en ti. Quiero preguntarte algo. ¿Qué necesitas hoy? Ponos un comentario. ¿Necesitas perspectiva? ¿O necesitas fortaleza? ¿O necesitas esperanza? Ponnos ahí. Pastor, necesito perspectiva, necesito enfocarme en Dios. Pastor, necesito un poco de fortaleza porque ya no puedo. Estoy a punto de tirar la toalla. O número 3, pastor, necesito esperanza para poder seguir adelante en medio de las dificultades de mi historia y de mi vida. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.